Atención, porque acaba de aparecer una noticia súper rompedora para todos los que seguimos de cerca los tratamientos contra la alopecia androgenética. Estamos hablando de una nueva espuma tópica que combina dos tratamientos muy conocidos en medicina capilar, el minoxidil y el finasteride. El producto se llama CG2001 y lo interesante no está solo en que combina minoxidil con finasterida tópica, sino que además está diseñado como una espuma sin alcohol isopropílico con una formulación pensada para ser más cómoda, irritarte menos y conseguir que el tratamiento actúe más en el cuero cabelludo y menos en el resto del cuerpo. Dicho de forma muy sencilla, la idea es llevar el tratamiento al folículo piloso directamente, pero reduciendo al máximo el paso a la sangre, intentando reducir así los posibles efectos sistémicos. En el vídeo de hoy vamos a desarrollar dos ideas. La primera es que se termina de publicar un estudio en fase 1 en el Journal Dermatological Treatments que evalúa la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética de este CG2001 en hombres adultos con alopecia androgenética. Y la segunda gran noticia es que tenemos también los últimos datos comunicados por la propia compañía sobre un ensayo ya concluido en fase 2 y que van a sorprender muchísimo. Así que si lo quieres saber todo sobre esta nueva vía de investigación en alopecia androgenética, muy atento y muy atenta porque ¡comenzamos! El estudio del que vamos a hablar en primer lugar fue diseñado para responder preguntas muy concretas y se centraba sobre todo en la seguridad. Primero, ¿se tolera bien? ¿Es seguro a corto plazo? ¿Cuánto minoxidil pasa a la sangre? ¿Y cuánta finasterida pasa a la sangre? Este estudio incluyó a 44 hombres con alopecia androgenética. Los participantes recibieron dosis únicas y dosis repetidas de esta espuma con minoxidil al 5% y distintas concentraciones de finasterida, 0,025, 0,05, 0,075 y 0,1%. Y además, uno de los grupos utilizó la concentración del 0,1% 2 veces al día. La verdad es que las concentraciones de finasteride son bastante bajitas si las comparamos, por ejemplo, con el finasteride tópico que se comercializa en España con el nombre de Alocare o las que recetamos muchas veces en la fórmula magistral con Finastopic en la consulta. Pero bueno, son las concentraciones que han decidido los autores y las respetamos. En cualquier caso, lo primero que hay que destacar es que no se observaron acontecimientos adversos graves. La mayoría de los efectos adversos fueron leves y comparables al placebo. En el grupo tratado con CG2001, lo más relevante fue la dermatitis de contacto, como pasa muchas veces con el minoxidil, y un caso de aumento de la bilirrubina que fue leve y se resolvió sin intervención farmacológica. Y uno de los datos que más nos interesan como médicos capilares es el de la exposición sistémica a finasteride, es decir, la cantidad de finasteride que pasa a sangre. Esto es súper importante, Laura, y de hecho en el estudio la dosis más alta estudiada, la concentración máxima de finasteride en sangre fue de 272,53 picogramos por mililitro. Y quizá te estás preguntando, ¿y esto es mucho o es poco? Pues pongámoslo en perspectiva para verlo mejor. Claro, los autores para compararlo lo que hacen es cogerlo y compararlo con 1 miligramo de finasteride oral, es decir, con la pastilla, donde se describe una concentración máxima de 9,20 nanogramos por mililitro. Es decir, hay 30 veces menos exposición sistémica con la formulación tópica. Y esto hay que explicarlo muy bien, porque no significa que la finasterida tópica no pasa a sangre, porque un poquito sí que pasa siempre, sino que con esta formulación concreta la cantidad que llegó a sangre fue 30 veces menor que por la vía oral. Además, en este estudio no se notificaron efectos adversos relacionados con la función sexual y con los niveles de testosterona que se mantuvieron dentro de los rangos normales. Y antes de pasar a la segunda parte del vídeo, con el comunicado de la compañía, vamos a explicar por qué esta combinación de minoxidil con finasterida en espuma tiene sentido por si eres nuevo en esto de la medicina capilar. Como quizá ya sepas, la alopecia androgenética no se produce solo por un mecanismo, sino que existen varias causas. Sin embargo, uno de los protagonistas principales es la DHT, la dihidrotestosterona. La DHT lo que hace es favorecer la miniaturización progresiva del folículo en personas que están predispuestas genéticamente. Es decir, cada vez el pelo se va haciendo más finito. Y la finasterida actúa inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa, que es la que facilita esta conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Por eso lo utilizamos desde hace tantos años en la alopecia androgenética masculina. Así es, Laura. El minoxidil, en cambio, va por otro camino. No bloquea la DHT, sino que su papel está más relacionado con estimular al folículo, favorecer la fase de crecimiento y mejorar la actividad del pelo que todavía tiene capacidad para responder. Por eso, combinar el minoxidil con finasterida tiene mucha lógica. El minoxidil va a estimular el crecimiento y el otro va a frenar la miniaturización. Es como actuar sobre el acelerador y el freno al mismo tiempo.
Hasta ahora, la forma clásica de combinar estos dos mecanismos era minoxidil tópico con finasterida en pastilla. El problema es que no todos los pacientes quieren o pueden tomar finasterida oral, especialmente por el miedo a los efectos adversos sexuales. Y es aquí donde aparecen las formulaciones tópicas de finasterida, con el objetivo de conseguir el máximo efecto local en cuero cabelludo, pero con el mínimo riesgo de finasterida en la sangre. Es brillante, pero es que CG 2001 añade algo más. Este producto se presenta como una espuma tópica sin alcohol isopropílico, y eso puede ser muy importante porque muchos tratamientos tópicos fallan no porque la molécula sea mala, sino porque el paciente los abandona. Cuando un producto engrasa, escuece, irrita, huele mal o deja el pelo imposible, el paciente no lo puede tolerar y lo deja, y es como no haber hecho nada. Claro, en los tratamientos tópicos el tema cosmético es fundamental. Esta formulación de minoxidil con finasterida en espuma tendría unos resultados mucho más cosméticos y por tanto facilitaría el cumplimiento por parte del paciente. Pero ahí no queda la cosa. Tenemos noticias mucho más recientes, ¿verdad, Laura? Así es, David. En este canal ya sabes que estamos a la última, así que si tú también quieres estar informado de todas las novedades capilares, suscríbete y así no te perderás nada. Pero volvamos al CG 2001, porque ahora viene la segunda parte del vídeo, que es la gran noticia, que para el espectador es todavía más potente. Porque si la publicación en una revista de los resultados en fase 1 del estudio parecía increíble, con esto ya vas a flipar. Tal cual, Laura. Además del estudio en fase 1 publicado en la revista, ya se ha cerrado el ensayo en fase 2 sobre CG 2001 en hombres chinos con alopecia androgenética. El objetivo de esta fase 2 ya no es analizar solamente la seguridad y la tolerancia, sino que se evaluará la eficacia y permitirá definir las dosis recomendadas para futuros estudios en fase 3. Y según los resultados comunicados por Dayspring Pharma, la compañía que desarrolla este producto, el estudio en fase 2 habría mostrado resultados positivos a las 24 semanas, es decir, a los 6 meses de haber empezado con el tratamiento. Es verdad que estos datos de la fase 2 proceden de comunicaciones de la misma compañía y no de ningún artículo científico completo y revisado por pares, pero ya son datos bastante interesantes. Exacto, Laura. El dato merece la pena y mucho. Según la comunicación de la compañía, el grupo tratado con minoxidil al 5% y finasteride 0,075% 2 veces al día consiguió en la semana 24 un aumento de 28,17 pelos terminales por centímetro cuadrado frente a los 7,68 pelos que consiguieron en el grupo placebo. Y aquí ya estamos hablando de señales de eficacia clínica con pacientes reales. Y además, según estas comunicaciones, todos los grupos tratados con CG 2001 mostraron una tendencia superior al placebo, aunque el grupo que funcionó mejor fue el de 0,075% de finasteride 2 veces al día. Además, durante la fase 2 tampoco hubo efectos secundarios de tipo sexual, y esto es súper importante. Por lo tanto, como vemos, este nuevo CG 2001 es una espuma tópica de minoxidil y finasterida que ya tiene una fase 1 publicada con buena tolerabilidad y baja exposición sistémica, y además tiene resultados preliminares muy positivos de fase 2 comunicados por la compañía. Y aquí podemos compararlo con lo que ya conocemos. Tenemos minoxidil tópico, que lleva décadas utilizándose, y finasterida tópica, que intenta reducir el problema de los efectos secundarios de la pastilla. Estos dos fármacos combinados ya los estábamos utilizando en la consulta como fórmula magistral. Hacemos la receta de minoxidil y de finasteride y el farmacéutico te lo prepara. Pero ahora lo que aparece es una formulación en espuma que combina ambos con una farmacocinética más adecuada y una evidencia científica que lo está respaldando. La verdad es que es súper emocionante y muy esperanzador. Sí, David, pero como hacemos siempre, vamos a controlar un poquito el hype, porque todavía tenemos muchas limitaciones. Por ejemplo, este estudio en fase 1 incluyó solamente a 44 participantes. Fue un estudio corto, se realizó solamente en hombres chinos y no analizó la eficacia de crecimiento, sino solamente la seguridad. Y por otra parte, el estudio en fase 2, por lo que sabemos de la información comunicada por la compañía, incluyó 110 hombres y midió los resultados a 24 semanas, pero todavía no tenemos la publicación completa revisada por pares. Por lo tanto, no podemos decir que el CG 2001 sea superior a todo lo que existe, ni siquiera que no tenga efectos adversos. Tampoco podemos decir que vaya a sustituir a finasterida oral, pero sí podemos decir que el enfoque es muy interesante porque combina dos tratamientos clásicos que sabemos que funciona, pero mejorando su formulación, reduciendo la exposición sistémica, y puede ser una pauta eficaz para futuros estudios en fase 3. Claro, y entonces el CG 2001 podría encajar muy bien en un perfil de paciente muy concreto. Serían hombres con alopecia androgenética que quieren un tratamiento combinado de minoxidil con finasteride, pero que no quieren o no pueden utilizar el finasteride oral.
Y esto no significa que todas las combinaciones tópicas de minoxidil con finasterida tengan la misma eficacia. Es decir, no podemos extrapolar los resultados del CG 2001 a cualquier fórmula magistral de finasterida con minoxidil. Este estudio evalúa un producto en particular con una preparación muy concreta y un protocolo específico, lo que no implica necesariamente que cualquier mezcla casera que hagamos o cualquier formulación preparada vaya a comportarse de la misma forma. Y vamos ya a lo que realmente te interesa. ¿Ya tenemos esta espuma? Es decir, ¿puede ir cualquiera de nuestros espectadores a la farmacia y comprar esta espuma de finasterida con minoxidil? Pues ojalá fuera así, Laura, pero lamentablemente todavía no. Pero es verdad que somos bastante optimistas porque son dos productos que ya se han aprobado para su aplicación tópica. Por lo tanto, es de esperar que la aprobación sea más rápida que los tratamientos nuevos como el PP405 o la clascoterona, que tenemos muchas esperanzas pero todavía no tenemos. Y en cualquier caso todavía necesitamos ver los resultados de la fase 3 con más pacientes, más tiempo de seguimiento y en diferentes poblaciones, no solamente en hombres chinos. Fotografías estándar, recuentos de pelos, grosor del tallo, satisfacción del paciente y efectos adversos bien recogidos. Y por supuesto, también sería muy interesante poder ver comparaciones directas frente a tratamientos habituales. Por ejemplo, comparar el CG 2001 con minoxidil solo, o compararlo con el finasteride solo, o con el minoxidil más el finasteride oral, o frente a otras formulaciones. No se trata solo de demostrar si funciona mejor frente a placebo, sino de saber también si es más o menos eficaz que otros tratamientos actualmente ya disponibles. Esa realmente es la pregunta más importante. Si llega al mercado, ¿será la primera opción de tratamiento? ¿Será una alternativa para pacientes que no quieren tomar la finasterida oral? ¿Será solamente un complemento? Porque el CG 2001 no lo cambia todo como quizás puedas leer por ahí, pero sí que nos apunta hacia una dirección muy clara: tratamientos tópicos combinados con menor exposición sistémica y mejor experiencia de uso. Por lo tanto, vamos a codarnos con las siguientes ideas claves. La primera, CG 2001 es una espuma tópica que combina minoxidil 5% y finasterida en distintas concentraciones. Segunda, el estudio en fase 1 publicado mostró una buena tolerabilidad, ausencia de acontecimientos adversos graves y una exposición sistémica a finasterida 30 veces menor que la de 1 miligramo de finasterida oral. Tercera, no se notificaron efectos adversos sexuales. Cuarta, según las comunicaciones de la compañía, la fase 2 mostró resultados positivos a 24 semanas, especialmente con la pauta de minoxidil 5% más finasterida 0,075% 2 veces al día. Quinta, esos datos de fase 2 son prometedores, pero todavía necesitamos verlos publicados en un artículo científico completo revisado por pares. Y sexta, no todas las finasteridas tópicas son iguales. El vehículo, la dosis y la forma de aplicación pueden cambiar mucho la absorción y los resultados. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.